¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por mi parte, un gusto estar nuevamente con ustedes y hoy para hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Les voy a dejar unas imágenes aquí en pantalla para que ustedes vayan viendo y mientras tanto yo les voy explicando de qué se trata. Y bueno, ustedes se estarán preguntando qué es esto de pictolitos, qué significa. Bueno, pictos, pintura, litos, piedra. Le di ese nombre porque, bueno, me gustó, me pareció descriptivo. Y también, antes que nada, aclararles que esto no es ni un invento ni un descubrimiento mío. Esto yo lo vi en internet hace un tiempo, hace unos años. Me gustó y lo adopté y lo adapté a mi forma de trabajar. Y como siempre les digo, no pretendo que esta sea la única forma ni la mejor, sino que bueno, es mi forma de hacerlo y lo comparto con ustedes. Y bien, entonces esta técnica o recurso, si lo quieren llamar así, se basa en tratar de identificar en la piedra alguna imagen, alguna forma, algo que después podamos con un poco de imaginación y creatividad y pintura, por supuesto, sacar a la luz, es decir, sacar hacia afuera, poner en evidencia eso que ya está ahí. Y nos vamos a valer de las manchas, las formas, los relieves propios de la piedra. Por lo tanto, entonces, no esperemos o apuntemos a encontrar imágenes perfectas, o sea, una pintura ya acabada con todos sus detalles, realista, sino que más bien vamos a dejar que la piedra hable, por decirlo de alguna forma. Y entonces, si nos dejamos llevar por la imaginación, la creatividad, podemos ver que la piedra de repente nos sugiere figuras o dibujos, pinturas, como le quieran llamar, hasta un tanto surrealistas. Concretamente, lo que les quiero decir es que no fuercen la mente, no traten de encontrar esa pintura perfecta, porque lo más probable es que después acaben no haciendo nada. Hay que dejarse llevar, dejar volar la imaginación y hacerle caso a la piedra. Y bueno, ahí surgen las cosas interesantes realmente. Y bien, como verán, aquí tengo una pequeña selección de piedras. Aquí se las muestro un poco más de cerca y vamos a hacer un breve ejercicio visual antes de pasar a pintar. Aquí, por ejemplo, tengo esta piedra que tiene acá un área más clara y podría dar para hacer varias cosas. Pero yo aquí de repente estoy viendo un pez. Si ustedes se fijan, podemos encontrar la forma de un cíclido. Aquí tiene la aleta, la cola y podríamos después con pintura marcarle la zona del opérculo o agalla, la zona del ojo, hacerle algunas modificaciones más y tendríamos una pintura. Aquí está esta otra que es un cuarzo que tiene bastante óxido de hierro. Bueno, aquí también de repente surge un pez, otro pez, en donde podemos encontrar la zona de la cabeza, el área donde estarían las agallas o opérculos. Podemos distinguir el área donde iría el ojo, en esta zona de aquí. Y bueno, si nos extendemos hacia atrás, hacia la izquierda, también estaría la cola. Podríamos identificar un área como de una aleta. ¿Me siguen? Aquí tenemos otra piedra. Esta es un poco más fácil de identificar. Quizás si cubrimos esta área aquí a la izquierda, podemos ver fácilmente lo que podría ser un ganso o un cisne. Está bastante definido. Solo sería cuestión de trabajarlo un poco. Aquí tengo otra que tiene también un área más clara y queda definida aquí un sector un poco más oscuro. Y bueno, daría para pintar muchas cosas, pero por lo pronto se me viene a la mente una imagen como de un simio. Digo, de aspecto de simio, no necesariamente un mono o chango, como le dicen en algunas regiones de Centroamérica. Pero me gusta la idea. Entonces voy a empezar a trabajar sobre esta piedra y vamos a ver qué sale. En cuanto a la pintura o los matices a utilizar, y esto es importante, tenemos que buscar colores de la gama de la piedra que estamos por pintar. Es decir, tenemos que acompañar con los colores. Yo aquí voy a utilizar algunos colores básicamente tierra o terrosos, como les guste más.
Aquí tengo, por ejemplo, podría ser un amarillo de Nápoles. También tengo siena tostado, siena natural, sombra natural y también un poco de negro. Con estos colores tenemos más que suficiente para trabajar. Así es que vamos con nuestro simio en potencia. Si nunca han pintado de esta forma, lo que podrían hacer, como voy a hacer en este caso, es ayudarse con un lápiz a definir algunas zonas que van a ser importantes tenerlas claras para trabajar. Yo aquí, por ejemplo, voy a tratar de achicar un poco esa área blanca. Entonces voy a ir marcando y lo que me quede hacia la izquierda lo voy a oscurecer, porque no queremos nuestro mono con una cabeza demasiado grande. Entonces voy también marcando por aquí a la derecha. Aprovecho a definir un área que podría ser de pelo, que acompañe por debajo de la barbilla, pelos bastante largos. En caso de que no tengan una imagen mental muy clara de un mono, se pueden ayudar con una imagen bajada de internet o que tengan a mano, que les sirva de referencia. No se va a tratar de copiar, sino simplemente eso, les sirva como una guía. Voy a aprovechar también para marcar un poco lo que sería la zona del ojo y el hocico, la nariz. Disculpen si el dibujo no se ve mucho, es que el grafito es prácticamente del mismo color que la piedra. Pero no se preocupen que eso no nos va a impedir pintar. Aquí tendría una insinuación de lo que sería la boca. La otra parte del hocico del lado izquierdo. Y también el ojo izquierdo. Esto de marcar el dibujo no es estrictamente necesario, pero bueno, si necesitan una guía para hacerlo, háganlo con toda libertad, que no es delito. Con el tiempo, cuando hayan hecho esto varias veces, ya se van a ir dando cuenta que al último ni siquiera hace falta marcar nada. Bueno, ya tenemos listo nuestro boceto, así que vamos a empezar a trabajar con la pintura. Y lo primero que voy a necesitar hacer es achicar un poco esta zona, es decir, esta parte clara de la piedra. La voy a tener que extender un poco en algunas partes sobre lo que sería el rostro de este mono, y para eso voy a utilizar este amarillo de Nápoles. Podría ser también un color manteca, basta que no sea del todo blanco. Lo mezclo con un poco de siena natural para tratar de aproximarme al color de la piedra. Entonces, si me van siguiendo con esta mezcla de color, voy a tratar de definir un poco lo que sería la cara de este simio. Y cuando digo definir, me refiero al perímetro del rostro, no a los rasgos en sí.
Muy bien amigos, en este punto ya tenemos definido lo que es el rostro y voy a necesitar delimitar un poco por los costados esta zona blanca. Vamos a tener que achicar un poco lo que sería la cabeza de nuestro simio, y esto lo voy a hacer con un poco de sombra natural y negro. Entonces voy a ir de acuerdo a lo que tenía ya marcado, voy a ir pintando estas zonas para, como les digo, restringir un poco esa zona blanca y achicar un poco la cabeza y el cuerpo del mono en esta zona. Quiero recordarles en este punto que cuando la piedra se moja y la piedra es oscura, nos va a dar un efecto de pintura falsa. Es decir, nos va a parecer que estamos pintando oscuro y en realidad es el efecto del agua. Entonces tenemos que hacerlo con precaución, por capas preferentemente, dejando secar la anterior y ver hasta dónde llega la intensidad del color para después volver a dar otra capa si es necesario. Si notan esta zona aquí, en donde la piedra es bastante clara, le voy a tener que pasar con nuestra mezcla de negro y sombra natural para oscurecer, porque si no, esa zona va a dar la sensación de la cabeza del mono como mucho más grande. Entonces por eso tengo que achicar esta zona y llevarla a un tono lo más parecido posible al color de la piedra natural.
Esta es una pequeña zona de la cabeza que ha quedado oscura por efecto de la misma piedra, y entonces la voy a tener que igualar con el resto del pelaje de la cabeza. Y para esto voy a recurrir nuevamente a la mezcla de amarillo de Nápoles con un poquito de siena natural. Como les dije antes, conviene trabajar por capas para ver lo que realmente estamos haciendo o con cuánta intensidad estamos pintando. Entonces ahora vengo nuevamente con el color oscuro, con el negro y la sombra natural, y voy a oscurecer un poco más todavía esta zona hasta que quede equiparado al tono grisáceo del resto de la piedra. Y bien amigos, ya tendríamos las zonas delimitadas listas. Ahora podemos empezar a trabajar con detalles del rostro, del pelaje, etc. Entonces voy a proseguir indicando las facciones del rostro, es decir, voy a ir marcando lo que serían los ojos, el hocico, nariz, boca, y así de esa manera ir dando forma a lo que sería la cara de nuestro simio o un animal que se parezca a un simio. Recuerden, como decía al principio, no tenemos por qué atarnos a una figura concreta. Creo que es más divertido y, por qué no, hasta más artístico dejar que la imaginación vuele y ver qué sale al final. Como ustedes habrán notado, este video no lo he acelerado en ningún punto, lo dejo correr a velocidad normal a pedido de algunos suscriptores. Y bueno, si les parece que es más didáctico, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, porque la finalidad de esto en definitiva es que ustedes puedan aprender. Así que agradecería que me dejen saber si esta forma les parece mejor. Hasta este punto quizás se parezca más a un león que a un simio, pero lo que pasa es que falta un detalle importante, es que hay que agregar la nariz. Cuando le agregue las fosas nasales, que por lo general los simios las tienen bastante arriba, bastante elevadas, entonces ahí va a dar un cambio. Aquí pueden notar lo que les decía hace unos momentos atrás, que la piedra engaña un poco. Fíjense cómo la zona de los ojos, que parecía bastante oscuro, ahora al secar ya no están tan oscuros. Y es que al evaporarse el agua queda la cantidad real de pigmento que había en la mezcla.
Aquí en esta zona voy a bajar un poco con la sombra. Aquí en esta zona voy a bajar un poco con la sombra para tratar de delimitar lo que sería la parte inferior del hocico o la boca de este animal. Y cuando digo este animal, se me ocurre que hasta podrían dejarme en los comentarios si se les ocurre algún otro nombre, que pudiera ser una mezcla de un simio con león o lo que a ustedes les parezca, lo que a ustedes se les ocurra. Así hacemos esto un poco más interactivo. Aquí voy a ir incorporando también un poco de sombra en la zona ahí límite o de transición entre lo que es el rostro y el pelo para darle más naturalidad y al mismo tiempo hacer una transición más creíble entre lo que es el pelo y el rostro. En este punto voy a ir trabajando un poco también sobre la sombra, esa que va a definir el pelaje espeso que baja desde la cabeza y cae. Y vamos a ir trabajando también en la definición de los mechones del pelo. Recuerden que el pelo se pinta no en base a trazar rayas o líneas, sino a trabajar con el contraste. Es decir, que los mechones se vayan formando en base al contraste entre las zonas más claras y más oscuras. Este principio para hacer pelaje es aplicable a cualquier técnica. Y aquí le voy a borrar las marcas de lápiz que había trazado anteriormente, porque si paso con el acrílico por encima, después no las voy a poder sacar. Y ahora es un buen momento para empezar a trabajar con el pelaje. Con un liner largo de punta fina vamos a ir trabajando sobre esas áreas más oscuras que van a determinar una zona de sombra por los pliegues de la piel y el pelaje del animal. Recuerden que siempre que pintemos pelaje, este es un trabajo de paciencia, hay que hacerlo tranquilo, ir viendo cómo resulta el pelaje, ir haciéndolo por capas, tratando de lograr contrastes entre oscuro y claro y que los mechones de pelo se vayan definiendo por sí mismos. Si queremos forzar la forma del pelo, por lo general el resultado no es bueno. Tenemos que trabajar con trazos largos, sueltos, fluidos para darle las ondulaciones que corresponden. No queremos mechones duros, rígidos, sin movimiento, carentes de vitalidad, en otras palabras. Observen que lo que hago en esta zona es trabajar de manera de que parezca que el pelaje se funde con lo que sería el fondo, en este caso el resto de la piedra.
porque de esta manera queda mucho más natural. En definitiva, lo que queremos es evitar una silueta, como quien dice, recortada a tijera. Noten en este punto cómo el pelaje claro que viene desde arriba se va formando por contraste entre el color oscuro que estoy pintando ahora y el color claro propio de la piedra. Aquí también por contraste voy a tratar de ir definiendo lo que sería la mano de este mono, y lo que hago es tratar de representar esa mano como si estuviera doblada a la altura de los nudillos, casi con una forma de puño cerrado, apoyado sobre su misma pata o sobre algún objeto que se puede imaginar el espectador, ya que acá se acaba la piedra y no hay más margen para representar otra cosa.
Muy bien, mis amigos, como es una piedra chica y los detalles son reducidos, me tomé la libertad de marcar con lápiz blanco algunas áreas en el hocico, la nariz y alrededor de los ojos, para que ustedes puedan ver bien sobre qué áreas tenemos que aplicar un color más claro. Como el acrílico se integra totalmente con el lápiz, no hay ningún problema. Ahora, yo lo que necesito es hacer un brillo alrededor del ojo. Tiene que ser una línea muy finita. Como les dije antes, es una piedra chica y los detalles son chicos. Si yo quiero hacer una línea muy finita, es complicado. Y si a alguno le cuesta un poco el tema del pulso, más complicado todavía. Entonces, es más fácil pintar blanco todo el ojo, con color más claro, y luego con negro delimitar ese pequeño filete, esa pequeña área de brillo que queremos alrededor del ojo. ¿Se entiende la mecánica? Yo ya tengo los dos ojos con su fondo blanco y ahora con negro voy a comenzar a trabajar para delimitar una pequeña área que quede en color blanco para darle luz, para darle vitalidad a ese ojo, que no quede un ojo negro sin vida. Se dan cuenta cómo con una muy pequeña cantidad de blanco alrededor del ojo es suficiente para darle vida. Y ahora con una pequeña cantidad de blanco le hacemos un punto de brillo en cada ojo y con eso ya es suficiente. A continuación vamos a ir acentuando algunos detalles, como por ejemplo aquí la boca, las fosas nasales, y también para quitarle un poco esa expresión de pocos amigos que tiene, vamos a levantar un poco las cejas en la parte media, es decir, la parte de las cejas que da hacia el centro de la cara. Entonces de esa manera le quitamos un poco esa expresión que tiene de mal humor. De todos modos va a tener una expresión como si estuviera reflexionando, si es que los simios reflexionan, claro. Muy bien, y ahora vamos a continuar trabajando sobre el pelaje. Lo que voy a hacer es acentuar un poco más el oscuro de esas sombras para lograr un poco más de contraste en todo el conjunto del pelo.
También le voy a agregar algunos matices de color, siempre en la gama de los tierra. Como les dije en un principio, se trata de respetar los colores originales de la piedra. De manera que me voy a limitar a los colores que seleccioné en un principio para este trabajo. Me gustaría que me dejen en los comentarios acerca de sus inquietudes, si les gustaría ver videos que tengan que ver con el dibujo, con el boceto, con el manejo del color. Es decir, todo eso me va a ayudar a saber hacia dónde orientar los tutoriales. Así que les voy a agradecer mucho que me comenten estos temas. Un detalle muy importante al pintar pelo es prestar atención a la dirección, porque el pelo se va a direccionar según la anatomía que está por debajo de la piel. Ustedes habrán observado en los animales los cambios de dirección de pelo que tiene según el área anatómica. Si ustedes tienen alguna mascota, un perro, un gato, fíjense bien cómo se comporta el pelo según el área de la piel en donde está implantado.
Bueno amigos, no sé qué les va pareciendo. Me gustaría que me comenten si les gusta este tipo de pintura, los pistolitos, porque tengo varias piedras y muchas ideas para pintar. Si a ustedes les gusta, puedo hacer otro video o varios con este tipo de trabajo. No te olvides de suscribirte, dejarme tu like, tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau chau.